ChatGPT es un chat con GPT. GPT es un LLM, es un modelo de lenguaje puesto en modo generativo. El LLMs actuales, los ChatGPT y sistemas parecidos, que tienen los estándar, digamos, los estándar que parece que piensan, 175.000 millones de parámetros. Soy Germán Sánchez, tengo 43 años, soy socio fundador de Xiling y director ejecutivo. Xiling es una boutique de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Pues llevo 20 años dedicado al mundo de la inteligencia artificial. Ha desplegado un capital para tener un centro de datos para entrenar a Grok que en Europa no puede desplegar nadie. Digo nadie, o sea, ni la Comisión Europea. Es una locura. Se está produciendo un cierto estancamiento. De GPT-2 a GPT-3 hay un salto brutal. Luego se mete el 3.5, el ChatGPT, que es un poco un cambio de filosofía. GPT-4 hay un cambio muy fuerte. GPT-5, ¿habéis usado GPT-5? ¿Alguien lo sabe? ¿Funciona mejor? Imagínate el ejército español dependiendo de la IA americana. Todo lo que son procesos donde intervienen documentos van a colapsar. Significa que los vamos a tener que rediseñar desde cero. ¿Para qué quieres hacer SEO si va a estar internet abarrotada de contenido generado por IA generativa? Bueno, pues lo primero de todo, encantado de que estés aquí con nosotros, Germán, en el podcast de Malditas Ventas. Aquí habrá un cartel, o sea, ahora mismo no lo hay, pero bueno, hay que empezar poco a poco. Lo veo. Pero estará por aquí el cartel. Lo visualizo, así Sí, en joder. neón, ¿no? Es que está hecho para poner un cartel ahí, tío. Sí, sí. Bueno, igual se puede hacer algo digital, ¿eh? Bueno, no sé. En edición están maquinando Sí. palabras. Entonces, Igual yo... Suno o alguno de estos. Bueno. ¿Conocéis sitios de estos de carteles? ¿Estabas diciendo sitios para...? No, estaba pensando en una guía de edición de vídeo. Ah, coño. Oye, pues dilo después, que eso es interesante. De comienza, ¿no? Bueno, vamos a darle caña. Yo, Germán, bueno, lo primero de todo, Germán es cliente nuestro y nos conocemos ya desde hace un tiempo, y la verdad es que, si te soy sincero, la razón por la que te invitamos, o por la que una de las razones por las que a mí me vino la chispa y decir, coño, pues vamos a invitar a Germán, me parece muy interesante, fue un poco por las conversaciones que hemos tenido las últimas 2 o 3 veces, porque siento como que, pues por esa cercanía, o sea, al final empezamos a hablar me acuerdo cómo era, de las personas, a ver, ¿cómo era lo de las personas que corrían, que les perseguían, que el ser humano perseguía a su presa, pero no me acuerdo por qué estábamos hablando. No me acuerdo. Pero bueno, da igual. El caso es que Sí, tiendo a irme mucho por la rama. hay ciertos clientes con los que hablas y te pones a hablar de algo de ventas y acabas hablando de mamuts en la edad de hielo. No sé, y al final, pues cuando estábamos pensando decimos, oye, pues gente que dé juego, que sepa de cosas, que sepa de IA, que estemos en las ventas, no sé qué, ¿quién podemos invitar? Y que puedas profundizar y puedas pinchar y rascar. Que coño, Germán, vamos a invitar a Germán. Entonces, bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Espero que sea interesante. Lo que sea que venga a continuación, ¿no? Bueno, lo primero que viene a continuación es una intro. Entonces, preséntate, dinos quién eres, qué haces, qué has estudiado. A ver, eres un tío muy preparado, eres un tío muy top. Cuéntanos un poco... Sí, joder, no... falsa modestia tampoco. O sea, al final no es falsa modestia, ¿eh? O sea, cada uno tiene su especialidad y vosotros tenéis la vuestra y... Sí, hay mucha gente fumando porros en el parque también, que tienen la especialidad de fumar porros en el parque, pero... Es una especialidad también. Se les da bien. Bueno, pues yo, o sea, para empezar, yo soy Germán Sánchez, tengo 43 años, soy socio fundador de Xiling y director ejecutivo. Xiling es una boutique de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. A nivel personal, pues llevo 20 años dedicado al mundo de la inteligencia artificial. Empecé pues en el año 2003-2004, durante la carrera, soy ingeniero informático. Durante la carrera empecé a interesarme por la inteligencia artificial, no porque me interesara la inteligencia artificial, sino porque me convalidaban bien las asignaturas como cuando me fui de Erasmus. Ese fue el... Bueno, y punto importante, ¿dónde fuiste de Erasmus? Porque... Alemania. ¿Alemania ¿Dónde? Y luego a Estados Unidos también. O sea, fuiste a 2 sitios. Bueno, fui de Erasmus de Alemania y a Estados Unidos de Promoe, que le llaman, que es una especie de Erasmus, pero fuera de la Unión Europea, aquí en la Politécnica de Valencia. Qué bueno, qué bueno. Sí. A ver, una cosa que llama la atención aquí en tu intro, por comentar, es que en año 2004, inteligencia artificial. Aquí habrá mucha gente viéndonos que en 2004 tenían 1 año. Entonces, ¿cómo era la inteligencia artificial? Coño, tenemos empleados que tienen esa... Bueno, tú, coño, tú, es verdad. Es verdad, María. Es decir, si no es más lejos, María en 2004 tenía 1 año, de hecho. No lo he hecho a propósito, bueno, 2 años. Entonces,
2004, inteligencia artificial, ¿qué ha cambiado? ¿Qué era la inteligencia artificial en esa época? Pues ha cambiado todo, literalmente. Te voy a dar un par de datos, ¿no? O sea, lo que es una red neuronal, que es el modelo habitual a día de hoy en los GPTs, en Sí. todo esto, la red neuronal, el concepto de red neuronal se acuña en los años 50 del siglo pasado. El primer dato. Así por dar algunos datos sueltos, ¿no? Lo que es el paradigma estadístico de la inteligencia artificial, que es el que está basado en datos, o sea, eso que la inteligencia artificial aprende de los datos, no sé qué, ese paradigma empezó a imperar desde los años 90. ¿Vale? En el año 1998, Amazon patenta su sistema de recomendación. ¿Vale? Cuando yo todavía tenía el modem ese, Amazon patenta el sistema de recomendación, el suyo. Yo empiezo en el campo en el año 2003-2004. Para entonces ya había algunas aplicaciones relativamente maduras, como por ejemplo reconocimiento del habla en algunos contextos, sistemas pues yo qué sé, de teléfono que les hablabas y más o menos te entendían, y había algunos. Y luego había algunas aplicaciones que estaban muy maduras, y luego había un gran montón de aplicaciones que eran experimentos de laboratorio. O sea, yo trabajaba muchísimo con datos de laboratorio, datos que eran, bueno, pues era interesante, era curioso, ¿no? O sea, decías, mira, hace cosas, qué mono. ¿Se veía venir en 2004 todo esto en lo que estamos ahora? No, y yo creo que quien diga que sí, pues... Porque tú has un poco estado metido pretencioso. en el hoyo desde, Sí. vamos... Sí, o sea, los modelos actuales empiezan a verse su potencial cuando OpenAI empieza a trabajar en GPT, ¿no? Que GPT-2 creo que era 2019, 2020, 2018, por ahí. GPT-2 ya empezaba a decir, ostras, esto hace cosas, sabe jugar al ajedrez, porque predice la siguiente jugada, ¿no? Y hace cosas. GPT-3 ya era bastante más fuerte, y el cisma, o sea, el antes y el después viene con ChatGPT. Que ChatGPT es un chat con GPT-3. O sea, le dan una capa a GPT-3 de capacidad o de un pequeño entrenamiento para que sea bueno respondiendo a preguntas de personas. No sé. Y por eso es ChatGPT, un chat con GPT, nada más. Y el término entonces de inteligencia artificial estaba bien acuñado por aquel entonces, o realmente inteligencia es lo que hay a día de hoy. A ver, el término de inteligencia artificial yo creo que se remonta a los 50 o 60 del siglo pasado. El término como tal, el término como tal, en realidad siempre ha agrupado un montón de paradigmas, tecnologías, sistemas diferentes orientados a que las máquinas parezca que piensan como las personas, ¿no? Al principio, pues eran sistemas, no me acuerdo en qué estaban basados ahora mismo, la verdad. Pero sí, bueno, sobre los 70 eran sistemas basados, 70-80 eran sistemas basados en reglas. O sea, por ejemplo, sistemas de traducción automática basados en reglas, casa se traduce por house. Genial. Haces un montón de reglas y casa se traduce por house, chair por silla, etcétera, ¿no? Haces un montón de reglas. Y esos sistemas eran buenos. Pero les faltaba un punto de capacidad de extrapolar a contextos diferentes. Ahí, en los años 90, empieza el paradigma estadístico, basado en datos, basados en modelos matemáticos con variables libres o con parámetros libres que se entrenan en base a datos. El concepto es muy fácil de explicar con una línea. O sea, si tengo una nube de puntos, intento ajustar una línea en concepto matemático es y es igual a x más b, ¿no? A es la pendiente de la línea, b el desplazamiento horizontal. ¿Le ponemos una pizarra? La tenemos. Estoy aquí abriendo la pizarra. Las diapositivas, La Sí, tenemos, Bueno, luego ponemos diapositivas. Pero hay una pizarrita por ahí, pero bueno. Lo podemos hacer, sí. Los parámetros de mi sistema, si es y es igual a x más b, es a y b, ¿no? X es una variable, y es la salida. Bueno, pues ese concepto tan sencillo en una recta lo empiezas a complicar, lo empiezas a extrapolar, le empiezas a añadir un montón de capas de complejidad, y al final acabas con pues, los LLMs actuales, los ChatGPT y sistemas parecidos que tienen pues los estándar, digamos, los estándar que parece que piensan, 175.000 millones de parámetros. O sea, damos varios saltos de fe, básicamente, y llegamos hasta los sistemas actuales. Por terminar ya la parte de introducción, por dar 7 pasos atrás, Me he empezado a meter ahí. nos hemos empezado a meter en el meollo.
Vale, entonces desde 2004 no lo veías venir, no, o sea, no se podía haber previsto esto. Yo creo que incluso en 2020 no lo veía venir. En 2020 no lo veías venir. No me acuerdo muy bien, me acuerdo dónde estaba, pero no me acuerdo exactamente el año que era. Creo que era finales de 2023 cuando empezó toda esta movida con el ChatGPT. Era en el 23 en verano. El ¿no? pelotazo creo que fue en mayo 2020. No, perdón, el 22, en verano del 22. Verano del 22. Sí. Verano Sí, de que 2023. salieron primero los modelos de IA generativa de imagen, Stable Diffusion, Claro. Midjourney y todo esto. Aquí hubo mucho también, a nivel de ventas o a nivel de difusión, hubo mucho networking effect, ¿no? O sea, yo me acuerdo cómo yo conocí ChatGPT, me fui a una casa rural, vivía en Sudáfrica en aquella época, me fui a casa rural con dos tíos que eran ingenieros, estaba en el rollo este de Digital Nomad, y me fui con dos amigos que los dos eran ingenieros informáticos que trabajaban para empresas americanas, y me acuerdo que estábamos en la casa haciendo una barbacoa y uno sacó el ordenador y empezó a chatear con esto. Y al principio dices, chat de estos de mierda como de Apple, Siri, no sé qué. Buscador Google. Claro, pero empezó a hacer cosas chulas. O sea, empezó a preguntarle cosas que decías tú, hostia, no, espera, que lo que está diciendo es verdad. O sea, y me acuerdo de eso. ¿Qué fue? Bueno, yo sé que la causa de que todo esto se hiciera tan popular fue ese network effect, porque tú lo comentabas, se lo enseñabas a alguien, ese alguien lo empezaba a utilizar y se lo enseñaba a otro. Pero ¿qué fue lo que realmente cambió? O sea, ¿qué es lo que hizo que las primeras personas dijeran, wow, efectivamente? Sí. Y para que lo entienda mi abuela, o sea, quiero decir, a nivel técnico, ¿qué es lo que hizo PAM? La revolución. O sea, el wow es un motivo puramente práctico. O sea, hasta ese momento tú tenías un sistema, intentabas interactuar con él, no parecía que era útil, ¿no? O sea, y de repente tienes un sistema que yo recuerdo la primera vez que lo utilicé, que tenía que redactar las terceras partes que serían afectadas en una licitación, tal, no sé qué. Nos tiramos, mi compañera y yo, 1 hora, sacamos 2 líneas de mierda, con perdón, pero 2 líneas de ahí, pues las partes implicadas son, no sé, las tiendas y no sé qué. ¿Por qué? Porque sí. 1 hora. Le pregunto a ChatGPT un itemizado de 7 partes implicadas con un párrafo explicando por qué. Entonces, wow. O sea, para mí ese fue mi momento wow, ¿no? Y yo creo que todos los que hemos usado ChatGPT hemos tenido ese momento wow. ¿Qué cambia a nivel técnico? Lo he intentado más o menos explicar antes, pero sé que no lo he explicado bien. ChatGPT es un chat con GPT. GPT es un LLM, es un modelo de lenguaje puesto en modo generativo. Voy a hacer varios pasos. Que es un modelo de lenguaje y que es puesto en modelo generativo. Correcto. Voy a dar varios pasos para explicar eso. Si yo digo la casa verde, tú me dirás, ok. Si yo te digo la casa ornitorrinco, dirás, ¿qué me estás contando, Germán? ¿No? Vale. Entonces, si yo tengo un sistema que es capaz de estimar la probabilidad de una frase, dirá la casa verde, ok, frase probable. La casa ornitorrinco, frase improbable. Guay. ¿Cómo estimamos ese modelo de lenguaje? Pues, por ejemplo, tenemos el BOE. En el BOE, pues, saldrá la casa verde n veces, un montón de veces, y la casa ornitorrinco, pues, seguramente pocas. Es cierto que, o tú crees que, claro, para poder estimar este tipo de frases, el modelo ha tenido que aprender. Es cierto que ChatGPT ha scrapeado Internet, o sea, o sea, básicamente se ha leído todo lo que hay en Internet, todas las frases, todas las conversaciones, todo lo que hay publicado público, lo que no hay público tú tienes acceso, claro, y lo que no hay público probablemente también. Claro, o sea, para poder saber esa probabilidad de una frase sí y una frase no, porque lo necesitas para saber la probabilidad, para que sea muy exacto, has tenido que verlo muchas veces, ¿no? Claro, ¿por qué Elon Musk compra Twitter? Hay una fuente de datos muy fuerte. Yo no sé si él tenía en mente. Pero tú no puedes scrapear Twitter. Twitter es lo más scrapeable que hay en la historia. O sea, y tienes que pagar. O sea, a día de hoy Twitter todo tienes es que pagar. Todo es scrapeable, sí. Pero una cosa también es que sea scrapeable y otra cosa es que seas el propietario de los datos. O sea, ¿por qué? Bueno, tienes que pagar, pero te puedes conectar con la API. O sea, puedes. Sí. Pero LinkedIn, por ejemplo, no puedes. LinkedIn tienes que ir saltarte por encima. Sí, pero Microsoft sí que puede. Y seguramente, bueno, es casi seguro que lo hace. Bueno, la cuestión es que necesitas muchos datos, ¿no? Para estimar que la casa verde ok, la casa ornitorrinco no ok. Eso es un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje es algo que modela el lenguaje. Modelo de lenguaje. Vale.
Entonces, si yo digo la casa verde ok, la casa ornitorrinco no ok, tengo un modelo de lenguaje discriminativo que discrimina la casa verde, la casa ornitorrinco. Ok, no ok. Guay. Si ahora imaginemos que el universo de palabras que tengo es la casa verde ornitorrinco. Solo tengo esas 4. ¿Vale? Si yo digo la casa y le pregunto a mi modelo de lenguaje cuál es la siguiente palabra más probable, dirá verde, porque ornitorrinco no. Vale, pues de repente he puesto el modelo de lenguaje en modo generativo. ¿Por qué? Porque pues, le he dado el prompt, ¿no? Al final es la casa y me está generando la siguiente. Vale. GPT, que es Generative Pre-trained Transformer. No voy a entrar en qué es Transformer, pero es un tipo de red neuronal. Pre-trained lo han entrenado ellos. Generative, puesto en modo generativo. Es un modelo de lenguaje de tipo Transformer puesto en modo generativo. GPT. Ya tenemos que es GPT. No fueron muy ocurrentes con el nombre. Y chat con lenguaje natural, que puedes chatear con el modelo. No, bueno, y chat es que una vez lo tenían entrenado, le dieron una capa de ajuste fino, básicamente un conjunto de preguntas y respuestas que eran aceptables para las personas. Entonces, ¿qué resolvieron con eso? Pues que el GPT estaba entrenado para predecir palabras, pero eso no es útil para nadie, ¿no? Pero ser capaz de responder preguntas sí. Y eso es lo que le llaman no sé si es el intent, no me acuerdo. Pero bueno, eso es una capa de ajuste fino, que es lo que separa los LLMs básicos, digamos, los grandes modelos de lenguaje básicos, de los que son útiles. Y eso es lo que cambió con ChatGPT. El primer ChatGPT es ChatGPT 3.5, que es el GPT-3, entrenado con un montón de datos, con esa capa de ajuste fino para responder a preguntas. O sea, la revolución fue esa. La gente empezó a ver que esto te responde preguntas de forma no tonta. Lo empezó a utilizar, Network Effect, se extendió. Y efecto wow. Pero claro, a mí, joder, estamos empezando por... Esto debería ser a la mitad de la conversación, pero hay una cosa que has dicho que está implícita tanto en el nombre como en la descripción que has dicho, que es entrenado, ¿vale? Y para entrenar un modelo con todo Internet, que entiendo que no lo entrenaron al principio con tantos datos, o igual sí, vete tú a saber, porque esto... Pero bueno, da igual. El caso es que debe de haber para poder entrenar algo así, debes de necesitar unos recursos que no es yo en el garaje de mi casa. Portátil, o sea, ni tu portátil, ni el mío, ni el de... Ni los dos juntos. Claro, entonces... Claro, ahí ya estamos viendo una diferencia entre OpenAI, ¿no? Como startup quizás y como... claro, porque para poder sacar algo, antes de que existiera, tuvieron, me imagino que inversores, confiar en ellos, les tuvieron que explicar cuál es el plan y me imagino que a nivel de computación, a nivel de coste energético, a muchos niveles, pero ¿nos podrías hacer una aproximación de qué costaría o qué les costó a ellos en su época, porque igual ahora cuesta menos, pero qué les costó a ellos en su época producir algo así? Pues mira, esas cifras son conocidas. Okay. Ahora mismo no me acuerdo del orden de las cifras, pero estaba del orden de varios millones de dólares de coste. Pero varios millones de dólares de coste entrenarlo. O sea, todo el I+D previo, todas las pruebas fallidas. Las personas que saben hacer esto, que no es... sí, que no es cualquiera persona. En ese tamaño no es cualquiera. Eso es complicado. Estaba estimado que entrenar GPT-3 me parece que tenía un coste del orden de una ciudad de 200.000 habitantes como Torrent, me parece que es, durante un año, coste energético. ¿Entrenarlo durante cuánto tiempo? Entrenarlo hasta el estado que sea útil. Claro, o sea, que de startup, de empezar en un garaje y todo esto, en esa época no estaban en un garaje, vamos, que tú los ves igual en una foto en una casa, pero que... Además, OpenAI llevaba, cuando lanzó ChatGPT y GPT-3 y tal, lleva muchísimos años picando piedra. OpenAI se funda, me lo voy a inventar, pero antes de 2015 seguro. Sí, aquí me voy a tener que poner, perdonad, pero aquí me voy a tener que poner un poco yo con el ecosistema español, europeo, voy a tener que poner un poco crítico, porque claro, lo que estoy intentando hintear con esta conversación, con esta parte es, claro, no, pero que lo que intento hintear con esto es, o sea, claro, esto es un proyecto de I+D+I enorme que necesita tremendos recursos durante mucho tiempo y muchas cabezas. Esto en España es prácticamente imposible. O sea, prácticamente, en el ecosistema que tenemos en España es prácticamente imposible. Luego decimos, no, es que los americanos nos adelantan por la derecha, los chinos. Claro, es que el ecosistema influye mucho. No solo el ecosistema público, sino también el privado.
que luego ya hablaremos algún día de las rondas también aquí, pero... Al final para mí es una conjunción, o sea, el tema es que en Estados Unidos al final gobierna el capital, ¿no? Y el capital es el que da, o sea, el capital le da continuidad al sistema. En China le da continuidad al sistema la política, que es una dictadura, nos gustará más o menos, pero le da continuidad. Aquí no, porque como tenemos, o sea, el sistema político está diseñado para alternar cada 4 años. Entonces es imposible pensar a largo plazo, es imposible diseñar políticas a largo plazo. Y el capital no tiene esa continuidad, porque en Europa el capital viene con mucha frecuencia de los gobiernos. O sea, hablaba hace unos meses con una empresa valenciana, que no voy a decir cuál es, que se dedica también a temas de IA, que el CEO... Pues no puedes decirlo, es propaganda... Buah, es que no me ha permitido decirlo, entonces no sé si esto puedo comentarlo. Pues se dice el pecado y no pecador, ¿no? Mirad en LinkedIn empresas valencianas de artificial IA, que estén conectadas con él y la encontráis seguro. Seguro. Pues el CEO acababa de venir de Estados Unidos y en Estados Unidos, claro, o sea, el 90 y pico % del dinero que necesitaban y que tenían en caja para funcionar venía de manos privadas y aquí era el 50%. ¿Qué significa? Que el 50% restante es dinero público y el dinero público pues tiene determinadas limitaciones. No, según se mire, porque si te pides un ENISA o un préstamo de estos no te diluyes, pero sí que es cierto que... Pero no es solo para mí, no es solo un tema de dilución, es un tema de eficiencia de los recursos, de eficiencia del capital, es un tema también de estabilidad. O sea, además de un ENISA, pues, hombre, comparado con los cientos de millones que ha necesitado OpenAI para salir adelante... No te da ni para empezar. No, por eso decimos que es virtualmente imposible. O sea, y te vas a convocatorias mucho más grandes a nivel español o europeo, que ya te pueden dar 1 millón de euros, por decir algo, que las hay, pero claro, son convocatorias hipercompetidas, que tienes que preparar una memoria de entre 50 y 100 páginas para pedirlo, que tardan a lo mejor 6 meses en resolverse, y cuando se resuelven has definido un plan de trabajo para 2 años. Y hasta ahora 2 años. Tienes que ejecutarlo. Sí. Dices, claro, o sea, han pasado 1 año y medio, me ha pasado estar revisando un proyecto europeo y habían definido un plan de trabajo durante 2 años y por medio sucedió el COVID. Era un plan de trabajo para transcribir eventos presenciales y de por medio te sale el COVID. O sea, claro, explotó ese proyecto y claro, eso es una falta de agilidad muy fuerte. Burocracia también y demás. ¿Crees que este cambio de mentalidad de Estados Unidos, 100% capital privado, aquí es 50% público, se debe a una falta de iniciativa privada o por qué crees que hay esa diferencia? Porque hay una parte pública, entonces ¿es porque el capital privado no es suficiente? No se arriesga lo suficiente. ¿Qué puede pasar ahí? Que yo soy doctor en IA, Pero, a ver, o sea, dicho eso, que mi especialidad no es esta, pero sí que veo determinadas cosas por roles que adopto, ¿no? Más allá de la empresa. Pero yo creo que, y creo, es una creencia, creo que hay una parte importante de bloqueo, ¿no? O sea, si está el capital público, pues por lo que entiendo conoces el ENISA, ¿no? ¿Es porque lo habrás pedido o conoces a las empresas que lo han pedido? Pues lo has pedido. Vale, pues ya tienes esa vía. ¿Eso qué hace? Que no explores otras vías. Ajá. O sea, ¿piensas que puedes desincentivar Yo creo que sí. el que haya capital público? Yo creo que por una parte desincentiva, o sea, ocupa un lugar de mercado. Al final el capital privado está compitiendo con el capital público, eso seguro. Y luego además también el capital privado en España pues no despliega con la misma intensidad que en Estados Unidos. O sea, lo que ha hecho Elon Musk con el centro de datos para entrenar Grok, una locura. O sea, ha desplegado un capital para entrenar Grok y para tener un centro de datos para entrenar Grok que en Europa no puede desplegar nadie. Digo nadie, o sea, ni la Comisión Europea. Es una locura. En parte ese capital era suyo propio, ¿no? Sí, sí, no, es que era suyo. Era suyo de haber vendido acciones de Tesla o lo que fuera, pero tiene la capacidad para desplegar una cantidad de capital que en Europa no tenemos. Y en China la tiene el gobierno. Entonces, claro, cuando hablamos de la competencia, es que es muy difícil. Es que cuando hablan de las factorías, es que me enrollo y me caliento. Cuando hablan de las factorías de IA... Eso es lo que queremos, calienta. Sí, luego cortado. Caliéntate de cerveza.
hablan de las factorías de IA a nivel europeo, miras el capital que van a desplegar y dices, es que no llega ni a la suela del zapato de lo que despliega Elon Musk en 6 meses. Irrelevante. Y en ese sentido, o sea, hemos hablado mucho del desarrollo, ¿no? ¿Cuánto cuesta desarrollar un proyecto de esta magnitud? Pero por otro lado, si el desarrollo es muy bueno, pero el formato es terrible, yo creo que una de las claves aquí de la vuelta que ha dado la IA de ese 2004, que ni siquiera sabemos dónde va, a ese 2020, que se empieza a vislumbrar un poco, a ese 2023, que ya sale, es el formato, ¿no? Es decir, el que sea algo que pueda utilizar la gente. ¿En qué porcentaje crees que influye la mejora que ha habido en esos años de desarrollo versus el formato y la salida que le han sabido dar? Porque si tú, John, hubieras ido en Sudáfrica y tu amigo te hubiera enseñado un código y te dice, esto es una IA que aquí me ha sacado 200 líneas de código de una. Que si te dice, mira, esta IA me dice qué hay más en el mundo, si ruedas o puertas, ¿no? Y te da una solución lógica a eso, es mucho más atrayente un formato de chat que un formato como esta... Completamente. ¿Qué Sí. porcentaje crees que ha sido más conveniente? Es decir, ¿el formato que le han dado o el desarrollo detrás? Vale. Voy a preguntártelo de otra manera. ¿Qué es más conveniente? Yo qué sé, el coche eléctrico o todo el desarrollo que ha habido durante la historia en automatización? Difícil de separar, ¿no? Claro. A ver, todo el desarrollo que ha habido detrás, claro, OpenAI tira de desarrollo de décadas. De décadas. Ellos han hecho mucho I+D, ¿eh? Mucho I+D de base. Han hecho muchas cosas bien. Pero claro, hay un desarrollo histórico que se ha nutrido de él. Dicho eso, para mí el momento de hacer ChatGPT es un momento de genialidad. Sí, pero para que se den Y han esos tenido momentos varios. de genialidad hay que arriesgar. O sea, yo una de las conclusiones que saco de todo esto es que en Europa hay menos unicornios y es mucho más difícil que se dé un unicornio precisamente por eso, porque no hay tanta inversión privada que arriesga y arriesga durante el tiempo necesario como para que la tecnología, en estos casos, esos momentos de genialidad se den. Pero es que también por parte de los inversores hay que entender también la realidad o sea, no es me meto dinero y demás. Es todo, Claro. ¿no? Eso es A ver, o sea, es que para mí es un problema cultural, ¿no? Es que también tiene que ver con la cultura, ¿tú crees? Yo creo que sí, y es un problema muy fuerte que tenemos en Europa. O sea, y estamos hablando de IA, que para mí perder en el tren de la IA es doloroso a nivel personal. Os lo juro. Estás en el equipo malo, tío. Os lo juro. O no, igual hay una buena oportunidad para ti, para aprovecharte. Sí, bueno. Estamos en la época de los cavernícolas en España y tú tienes una empresa de desarrollo de IA cojonuda. Ya, pero dentro de 20 años Europa querrá seguir siendo competitiva a nivel macro. O sea, y a lo mejor precisamente la regulación, el AI Act, lo han hecho para proteger que empresas de fuera no entren en Europa. Que también sería un movimiento estratégico sabio. Pero claro, o sea, para mí perder el tren de la IA es doloroso. Pero además es que me doy cuenta que hemos perdido el tren del cloud. No hay un cloud fuerte en Europa. Hay varios, pero no son tan fuertes como los hiperescalares. Hemos perdido el tren de los buscadores. Pero es que fijaos lo duro que es que cuando en el 2020 estalla la pandemia, las vacunas que hay, las europeas, tardan bastante más y encima son peores. Las primeras fuertes son la de Pfizer, apoyado en tecnología alemana comprada por Estados Unidos, si no recuerdo mal, o no, al revés. Y la de Moderna, que es eso, es tecnología alemana comprada en Estados Unidos. O sea, que saliéramos de la crisis del COVID, no hubiéramos podido salir nosotros. Porque la AstraZeneca, que además de Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, para colmo, la AstraZeneca era mucho menos eficaz. Ostras, pues es que es doloroso. Y bueno, ya ni... Bueno, es que... Dale, tío. Suéltate. Mucho de cerveza y para adelante. ¿Tú sabes cuándo Putin lanza la guerra contra Ucrania? Cuando terminan de perfeccionar los misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos tienen dos características. Los perfeccionan ellos, los Sí, rusos. Los rusos. En Estados Unidos no había. No había. De hecho, hay unos meses después un vídeo de Trump diciendo, esto es interesante, yo quiero también tener de esto. Pero no tenían. Los hipersónicos tienen dos características. Una, que viajan por encima de la velocidad de la luz, entre Mach 5 y Mach 20. ¿De la luz o del sonido? Del sonido, tienes razón. Ok. Perdón, sí, de la luz sería jodido. Yo soy doctor en la vida, tío. Es que ya digo que me estoy embalando. Eso es. La luz es imposible. Viajan por encima de la luz de la velocidad del sonido, entre Mach 5 y Mach 20, entre 5 y 20 veces.
Y además tienen tecnología de inteligencia artificial para seguir una trayectoria mucho menos predecible. Eso es. Entonces, eso es. cuando Putin consigue Interesante. perfeccionar eso, lanza la guerra. Y ahí es el momento en el que yo digo, pues tenemos un problema muy fuerte en Europa, porque nos están atacando y no podemos controlar esa tecnología. El título del podcast, hablamos desde la guerra, inteligencia artificial, cómo la IA ha alterado El orden mundial. el orden mundial, la socioeconomía. O sea, Y va a ir a peor. Pero, y va a ir a peor. Los drones están guiados con IA. Eso es algo que me parece muy heavy. Vale. Pese a tener esos misiles hipersónicos, es una guerra que parece que no tiene fin. Ahora quizás con Trump parece que puede llegar, pero no han sacado una ventaja aparentemente tan competitiva o... No, o sea, lo que han hecho es decir, ahora Tenemos podemos esto. atacar Ajá, porque van a tener miedo. ajá. Claro, porque los Claro. otros no tienen esta tecnología y Claro. hay algo que desconocemos que ellos tienen y por si acaso no podemos tampoco... Y que, o sea, ahora podemos atacar porque si nos atacan en Rusia van a tener miedo. Claro. Porque podemos Claro. devolver el ataque con mucha fuerza. Claro. Nos van a tener miedo. Hasta ahí no nos tenían miedo porque la Unión Soviética, la bomba zar, eso ya está más que anticuado, ¿no? Pero ahora nos tienen miedo. Ahora el famoso Patriot ya no funciona. Bueno, en Europa tenemos las botellas de plástico con el taponcito que no sé... lo que se dice, ¿no? El meme de la carrera de la IA, ¿no? En plan, China, Estados Unidos, no sé qué, y en Europa con la botella, con el taponcito este. Sí. Bueno. Y hemos hecho cosas muy bien en Europa también, ¿eh? O sea, la IA estadística, el paradigma estadístico de la IA que empezaba en los 90, tal, no sé qué, en Europa fuimos pioneros. Sí. Fuimos pioneros. A día de hoy, ¿hay algo en lo que consideres que somos o seguimos siendo pioneros? Turismo, tío. Sí. España sobre todo, ¿no? La playa, tío. Bueno, España y toda Europa. O sea, Ajá. parte del cisma que hay en el sector inmobiliario en toda Europa es por eso, Por el turismo. por el turismo. Y está en toda Europa. Sí. Y volviendo a lo de ChatGPT, te quería preguntar algo que me llama la atención, que es la velocidad en la que antes ChatGPT 3 pues casi no lo conocía nadie, el 2 ya ni te digo, y de repente salió el 3,5, el 4, 4O, y ya estamos por el 5. ¿Esa evolución crees que se debe a la propia inteligencia artificial que lo hace todo más rápido o del propio volumen de uso que tienen? ¿De dónde crees que sale esa velocidad? Yo creo que se ha activado una huida hacia adelante. Ajá. O sea, en el momento en el que sale ChatGPT 3.5 genera un momento wow, pero todavía no genera tanto miedo. Miedo en Google, en Microsoft, en Amazon, en las grandes. GPT-4 genera mucho miedo. Y de repente te encuentras a pues, las Big Tech corriendo como Google que despavoridos. dice, hostia, esto me va a quitar a mí las búsquedas y... Sí, me va a quitar las búsquedas y es que tendríamos que haber sido nosotros los que lanzáramos esto. Ya. Y te encuentras eso, que de repente hay una huida hacia adelante brutal entre las Big Tech. Meta, o sea, lo que hizo Meta me hace un montón de gracia. O sea, Meta dice, no podemos competir con esto, pero lo vamos a dejar caer aquí a open source. Para que compita todo el mundo, ¿no? O sea, me voy a nutrir de toda la comunidad de open source para que trabajen en mi modelo de lenguaje. Para ti. Para mejorarlo en general. Y además también le estoy cortando la hierba a OpenAI. Porque, claro, ya no le va a crecer porque están utilizando todos Meta. El de Meta, que es gratis. ¿Cuál? El Llama. El Llama, o sea, la primera versión de Llama, Vale. que se suponía que era la respuesta de Meta a OpenAI, casualmente se filtra. Casualmente. Y a partir de ella las siguientes versiones sí que eran oficialmente, no son open source, pero sí que son, o sea, sí que te lo puedes descargar y utilizarlo. O sea, esa velocidad viene de la propia competición entre empresas. Sí. Sí, porque además también, o sea, de momento, y a menos que cambie algo, se está produciendo un cierto estancamiento. O sea, de GPT-2 a GPT-3 hay un salto brutal, luego se mete el 3.5, el ChatGPT, que es un poco un cambio de filosofía, GPT-4 hay un cambio muy fuerte, GPT-5... ¿Habéis usado GPT-5? ¿Alguien lo sabe? ¿Funciona mejor? De hecho, el día que Pues salió, ni idea. me acuerdo que estábamos Todos tú y de yo bajón juntos. hostia, esto parece peor, ¿no? Sí, estábamos Joan y yo juntos y dijimos, vamos a probarlo. Estamos ahí súper hypeados y nos pusimos a testearlo y decimos, tío,
¿Dónde está el que 4? vaya Queremos volver al más 4. lento incluso. Sí. Sí. Yo creo que ahí OpenAI, Sam Altman, sintió demasiada presión para lanzar el 5 y lo lanzó por eso. Pero claro, o sea, si lo que es el tipo de red neuronal, los transformers, el término, o sea, los transformers, la ciencia básica se acuñan en el 2017. ¿Vale? O sea, la tecnología existe desde 2017. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues crecer en tamaño, modelos más grandes, con más parámetros, más no sé qué, y más datos. Datos, ya estamos utilizando todo Internet. Entonces, claro, se está produciendo un estancamiento, pero porque ya no hay más datos con los que entrenar eso. Estamos entrenándolos con todos los datos que hemos generado en la historia. Tiene que pasar otra historia para doblar el número de datos. Claro. Sí. No puede. Entonces, a menos que haya un cambio de paradigma y se abandonen los transformers, iremos viendo un estancamiento, y yo creo. ¿Y qué es lo que va a pasar? O sea, ¿no hay un next step después de esto? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Pues, a ver, China está haciendo cosas muy bien de cara a hacer estos modelos muchísimo más eficientes, pero no necesariamente mejores. Pero una de las cosas que comentabas, bueno, a ver si me acuerdo de la palabra. ¿Cómo se llama esto? DNA... No. Cuando la IA actúa como una persona para generar más datos y poder seguir entrenándose. ¿Cómo se llama esto? Sintéticos. Sintéticos, synthetic data. ¿Esto no es no crees que esto es lo que viene después o no? No. Dicho rápido, no. A ver, o sea, lo que he dicho antes, ¿no? Si hay un cambio de paradigma puede haber un salto cualitativo y hay un montón de gente trabajando. Por terminar aquel hilo de pensamiento, hay un montón de gente trabajando. Hay más gente trabajando en IA que en toda la historia. Las conferencias científicas de IA están abrumadas de la cantidad de trabajo que hay. O sea, si cuando yo trabajaba en el campo en investigación, a lo mejor en una conferencia de IA había 100 artículos, se presentaban 200 y se aceptaban 100, a día de hoy se presentan algo así como 5.000 y se aceptan 1.000. O sea, claro, por propio movimiento, la salida científica va a producirse antes que hace 10 años. Respecto al synthetic data, sucede una cosa, y es que si tú pones un modelo de estos a generar datos, ¿vale? Por lógica básica, los va a generar con el sesgo que tenga el modelo, ¿vale? Y el sesgo lo va a agrandar. Lo va a agrandar. O sea, si tú tienes una campana de Gauss, una gaussiana estadística la más sencilla, y tú muestreas esa gaussiana, si la muestreas en el infinito, sacarás la gaussiana. Pero como el infinito nunca vas a llegar, te quedarás con una versión simplificada de la gaussiana, ¿no? ¿Qué pasa? Que de las colas no vas a sacar muestras apenas. Entonces, si tú vuelves a modelizar esos datos, de repente has hecho la gaussiana más pronunciada. O sea, la estadística funciona así. Si lo repites varias veces, llega un momento que tienes una gaussiana así. Pues si haces con los modelos de lenguaje eso, al final tienes eso. ¿Qué pasa? Que en algunos entornos los datos sintéticos pueden ser útiles. Porque, pues, a lo mejor necesitamos generar datos para una empresa que no tenemos datos de esa empresa, vamos a tirar del conocimiento de ChatGPT. En algunos entornos pueden ser útiles. Para mejorar esa escasez de datos es un tiro en el pie. Y entonces, a nivel de siguientes pasos, no es una mayor inteligencia, sino un menor coste por el uso de la inteligencia, una mayor eficiencia energética, por ejemplo. China está apostando por eso y lo está haciendo muy bien. Y están haciendo cosas muy bien. En Estados Unidos sí que hay movimientos para intentar salir de los transformers. O sea, los transformers son el modelo este. Hay movimientos para salir de ahí. Hace falta encontrar algo que funcione. Y eso, pues... Bueno, entonces, ¿crees que Europa se va a subir Lo va a intentar. al próximo tren? ¿Cuál crees que va a ser el próximo Lo va a tren? intentar. O sea, Europa va a plantear batalla. En la Comisión Europea saben que... Ese tren ya se ha pasado. Ahora estamos hablando de quantum computing. No, pero... Venga, vamos por ahí. No. También. Ese ya, tío, ya para lo que está... Quantum computing. ¿Nos subimos o no nos subimos? No. Tampoco. Hostia, muchas gracias. También lo que pasa es que, o sea, en la Comisión Europea saben que la IA generativa Se van acumulando. hay un antes y un después. O sea, el potencial para eficientar procesos y para disrumpir procesos
es brutal. Lo saben, son conscientes. Saben que no podemos depender ni de modelos chinos ni de modelos americanos. Imagínate el ejército español dependiendo de la IA americana. No puedes. Es ideal. O incluso la Comisión Europea, yo qué sé, Somos tan cuñados que nos pasaría eso, tío. Nos metemos en guerra con Marruecos y están todos los data centers en Marruecos. Bueno, podría pasar. Esa es broma. Podría pasar. Muy interesante. Entonces, en la Comisión Europea lo saben y van a plantear batalla. O sea, sé que están desplegando recursos y desplegando capital para luchar. Lo van a intentar. Es que nos vale la soberanía digital en ello. Y no es broma. ¿Crees que llegará al punto de ser competitivos o es simplemente como herramienta de defensa o algo así? O puede ser una IA competitiva con ChatGPT, con lo que mencionábamos de Meta y estas otras grandes. Yo creo que sí, creo, o sea, aquí. Esperemos. Yo creo que si se produce ese estancamiento que estaba mencionando antes, al final será como con la vacuna del COVID. Ajá. O sea, llegaremos más tarde, pero llegaremos, total. Ya está todo, ya se sabe cómo hacerlo, pues lo hacemos nosotros también. Copiamos y para adelante, ¿no? Y pasándonos al tema de las ventas, ¿cómo crees Terminando tu introducción. Literal. Una hora después. Entonces, ¿dónde vives? ¿Cómo crees que la IA puede afectar en el terreno de las ventas? Yo creo que la IA va a disrumpir muchos procesos en general. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros nos presentamos a licitaciones, Vale. que es un tipo de venta muy no, seguramente ni queréis llamarle ventas a eso, pero bueno. Pública en la mayoría de los casos, ¿no? Pública, sí. Nos presentamos a licitaciones y evidentemente estoy utilizando IA generativa para redactar la memoria. Vale. ¿Eso qué significa? Que de repente la barrera de entrada ha bajado un montón. Lo estoy viendo además en convocatorias de subvenciones. También soy evaluador en convocatorias de subvenciones. Si antes se presentaban un determinado tipo de convocatoria europea, que es las Marie Curie Actions, para investigadores brillantes, tal, el año pasado recibió 1.000 solicitudes, este año 7.000. ¿Qué pasa? Que de repente se sobresatura. Y de repente la Comisión Europea tendrá que decir, pues yo también tengo que utilizar inteligencia artificial para procesar todo esto. Entonces de repente tienes a una inteligencia artificial hablando con otra inteligencia artificial. ¿No? Y eso lo veo en muchos sitios. Y lo estoy viendo empezando a ver también en ventas. O sea, ¿cuántos correos nos llegan con IA generativa? Un montón. Total. ¿Cuántas cover letters o currículum nos llegan con IA generativa? Un montón. ¿Cuánta gente de recursos humanos quiere utilizar IA generativa para procesar las solicitudes? Todos. Entonces veo que todo lo que son procesos donde intervienen documentos van a colapsar. Van a colapsar, significa que los vamos a tener que rediseñar desde cero. El SEO, ¿para qué quieres hacer SEO? Si va a estar internet abarrotada de contenido de mierda generado por IA generativa, no vas a hacer SEO. Entonces yo creo que hay que grabar podcast y eso, tío. ¿Cómo? Hay que grabar podcast. Esto... Sí. Hasta que llegue Nano Banana, ¿no? Hasta que llegue el notebook LLM, que ya está ahí, y de repente te encuentres que generas podcasts de 40 minutos con un prompt, ¿no? De hecho, creo que el punto más interesante de la IA en ventas es justamente cómo la IA va a potenciar la parte humana. Es decir, las intenciones de compra, la detección de señales y luego el cómo podemos hacer, primero que en este caso, por poner un ejemplo, un SDR sepa exactamente la información del prospecto y por qué ese prospecto ya es óptimo para contactar ahora en este momento. Es decir, pon algún ejemplo para la audiencia y demás. Vale, pues por ejemplo... que hagamos con clientes, eso también, si quieres. Promoción. La promoción. La promoción. Sí. Vale. Estamos en Valencia, por eso. Se dice así, ¿no? ¿La promoción? Sí. La promoción. Yo no soy valenciano tampoco. Dale. Vale, pues por ejemplo, un caso de uso es justamente para la detección de estas señales de compra. Es decir, obtener información de la persona que vamos a contactar y la situación que tiene la empresa. Por ejemplo, podemos detectar si, en este caso trabajamos mucho con SaaS B2B,
de hecho Slick no cae en esa categoría, pero está por ahí también en la parte de software, sí utilizan ciertas herramientas. Imagínate que tú eres un proveedor de HubSpot y tú quieres contactar solo empresas que ya tengan HubSpot. Vamos a contactar a partir de ahí. Casos de uso también mucho más complejos, por ejemplo, con un despacho de abogados, que siempre es un ejemplo muy recurrente. Estoy quemado de dar ese ejemplo, macho. Sí. O otro despacho. Sí, pero es muy interesante. Pues explícalo. Por ejemplo, un despacho que se especializa en código compliance, GDPR, etc. Es decir, cumplimiento de requisitos legales dentro de la web. Lo que tú puedes hacer es entrar en la página web, scrapear la política de cookies y el aviso legal, todo eso pasarla por una IA, que la IA se lea ese aviso legal y que luego detecte si hay algún Fallos. que no... Exacto, fallos que no están bien redactados y todo eso, parafrasearlo en un mensaje de Coldin. No solo eso, sino que el SDR cuando te llama sabe exactamente cuál ha sido el fallo. El SDR no tiene ni idea de todo el ámbito legal. Claro. Entonces, siempre inventas está el por qué te contacto a ti y por qué en este momento. Y esas son dos variables que con IA vamos a ser capaces de sacar. Y eso me parece interesante, o sea, creo que has dicho un punto muy interesante que es dar superpoderes al SDR. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestros SDRs llaman a, por ejemplo, eso, al director del área legal de Coca-Cola, ¿vale? Pues estamos hablando de un SDR, es un chaval de 24 años que salió hace 4 meses de la universidad y que no tiene ni puta idea de nada, la verdad. Y nosotros con una IA le podemos decir exactamente qué es lo que tiene que decir al director del área legal de Coca-Cola sobre los fallos específicos y documentados que tienen en los cookies y en los terms and conditions. O sea, la IA, como la veo yo, es como un traje de Iron Man, no tanto como una sustitución, que también en algunas áreas sí que creo que va a sustituir a personas, también podemos hablar de eso, pero lo veo como un traje de Iron Man que te va a completar, te va a complementar en... Pero bueno, ¿cómo lo ves tú como Sí. experto y demás? Yo lo veo igual, ¿eh? Y el ejemplo que daba con las licitaciones es el mismo. O sea, hasta hace... Bueno, en mi empresa las licitaciones las hago yo. ¿Por qué? Porque soy el único que tengo conocimiento específico. Con ella a lo mejor la puede hacer cualquier otro. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente bajas la barrera de entrada. Eso es un arma de doble filo. Porque para mí, y también Spot Publicitario hace un par de días publicó un artículo en una revista que hablo de esto. Pero puedes hacer referencias de lo que quieras. Pues, si no nos ve nadie, ¿no? Lo que decía es que veo cómo van a implosionar determinados procesos. Porque sí, tienes razón, pero si bajas esa barrera de entrada, de repente lo puede hacer cualquiera. Si lo puede hacer cualquiera, lo va a hacer cualquiera. Y si lo va a hacer cualquiera, de repente habrá mucha gente que lo hará. Y de repente ese canal estará saturado. Eso pasa exactamente cuando hablamos de herramientas de ventas y hablo con cliente averague, startup pyme, y me dicen, yo sí que voy a decir nombres de herramientas. Estamos utilizando Wallaxy, estamos utilizando Apollo y me están automatizando los mensajes de LinkedIn. Y tú dices, hostia, cuanto más accesible, o sea, ¿y cuánto pagas al mes? 50 euros. Yo, cuanto más accesible es una herramienta, ¿no crees que más personas las usan? Cuanto más personas las usan, ¿no crees que saturamos el sistema de mensajes de mierda por LinkedIn a las personas? Cuanto más personas reciben mensajes de mierda, ¿no crees que se construye una resistencia a los mensajes de mierda? Y en ventas yo siempre lo digo, en ventas se premia mucho la originalidad y luego también estar primero que otros en hacer otras cosas. Por eso, por mucho que se diga que las llamadas telefónicas no funcionan y demás, las llamadas telefónicas sí funcionan porque tienes, por un lado, la voz, ¿vale? O sea, cómo yo te identifico como persona. Para mí está el feedback físico, eso es lo más importante, pero bueno, el feedback físico no lo puedes tener siempre, no es escalable en ventas, no puedes estar todos los días reuniéndote con clientes físicamente porque no te da la vida. No vendes nada. No sé que vendas proyectos de 3 millones de euros y vendas uno al mes. Luego está la videoconferencia, no estamos físicamente, pero coño, nos vemos, nos entendemos, ¿vale? Pero si no tenemos eso, y sobre todo en Outbound no existe eso porque tú no hablas de cero de buenas a primeras por videoconferencia con alguien, luego tienes las llamadas. Y en las llamadas, en el tono, en cómo te expresas, en esa información que sacamos de una IA que me complementa el que tengo que saber de ti, ahí es donde realmente está. Y eso no lo está haciendo tanta gente. Sí. El clip publicitario para utilizar... Sí, no. Pero sí, estoy completamente de acuerdo y tú lo sabes. O sea, Spot Publicitario, he aprendido de ventas con 2 personas en este mundo.
Una con quien ya no me hablo mucho y otra con vosotros. O sea, que es poco Tienes que, publicitario. tienes que decir Que todavía tiene nos barras hablamos. cortas. ¿Qué? De que todavía nos hablamos nosotros, obviamente. Y todavía nos hablamos. De momento, No pero sé. estamos Esperemos. aquí. Y con lo de las llamadas yo creo que hay una cuestión muy importante y es la atención. O sea, antes hablabas de saturar canales, que pasa en muchas ocasiones con LinkedIn, con correo, que recibes cientos y cientos de correos o mensajes todos los días. Al final, por muy personalizados que estén, a menos que haya algo radicalmente tal, es que no te llama la atención. Sin embargo, con las llamadas estás teniendo un momento con esa persona. Si consigues la atención de esa persona, al final tienes Claro, el premio. Efectivamente, Claro. efectivamente. Y que justamente la IA es esa pieza facilitadora de información. Es decir, son esos procesos que antes de manera manual, un SDR igual, te podía llevar 10 minutos antes de hacer la llamada y que ahora pueden llegar a ser inmediatos, ¿no? Claro. ¿Y Eleven Labs, la IA va a sustituir a los SDRs? Yo creo que eventualmente sí. Y además, es que me has dado tú el camino. O sea, si estás bajando la barrera de entrada, llegará un momento que lo hará pues, literalmente un SDR medio máquina, que no será mucho más que una máquina. Eso ya saturará el canal seguramente. Y si no lo llega a saturar, esto sí que lo cortamos, lo siguiente será que lo haga una IA. Una IA que sintetice voz, qué tal, no sé qué. Y ahí sí que saturas el canal seguro. Que estará al nivel de un humano, es decir, el que un humano lo haga no será sustancialmente distinto como para, que por fin estoy hablando con una persona y no con una IA, no se llegará a notar. No lo sé, pero si tienes 10 llamadas al día que son una IA, cuando recibes la 11ª ya no le prestas atención. Efectivamente. O sea, el Entonces, tema... yo creo que, o sea, volveremos a las reuniones de networking, a los eventos de networking, Efectivamente. al canal humano. Lo estaba hablando el otro día con mi socio en Scaling con Luis de esto. Vamos a volver a lo que hacían nuestros padres en los años 90. O sea, no fuera coña, lo digo en serio. Sí, yo también lo creo, ¿eh? O sea, o sea, joder, hay un vídeo, vamos a subir un vídeo a YouTube de una prueba. Nosotros estamos desarrollando una IA, un SDR virtual y ya estamos haciendo algunas llamadas así, porque obviamente pues, la cabra tira al monte, ¿no? Y se ve clarísimo, o sea, se ve clarísimo que esto en algún momento... sí, y en algún momento es no... O sea, en no unos pasarán meses, 5 años. En unos meses, sí. Pero claro, cuando esto ya se comoditice, o sea, cuando esto ya todo el mundo lo tenga, de repente, pues como lo que he dicho con Galaxy, o sea, lo va a empezar a hacer todo el mundo, te vas a estar hasta los cojones de que te llamen, te va a llamar tu exnovia y te vas a pensar que es una IA también y le vas a mandar a la mierda, ¿sabes? ¿No? Y a lo mejor te llama tu exnovia para venderte algo y no es tu exnovia, sino alguien, una IA con la voz de tu exnovia. Nos estamos poniendo ahí conspiranoicos, muy bien. Tira por ahí. Bueno. Sí, o sea, la siguiente vuelve a la tuerca también. O sea, nos estamos acercando a un mundo en el cual los canales de información en los cuales hemos confiado durante los últimos 50 años, 100 años, van a dejar de ser confiables. Con los juicios, tío, o sea, tú ahora puedes hacer un fake de un vídeo de lo que tú quieras. Porque, joder, en los juicios tradicionalmente, ¿no? La prueba de la foto, el vídeo, no sé qué, y es tan fácil. Lo puede hacer una persona en su casa. O sea, puede hacer... Y además tienes que yo qué sé, pues los Google de la vida pues le van a poner el cuñito de esto es generado con IA. Pero claro, tienes a otras... O sea, la democratización de la tecnología y los modelos de open source está muy bien. Pero tiene una cara negativa muy clara y es que lo puedes hacer en un portátil. O sea, hace ya un año y pico que unos chavales de Extremadura desistieron a sus compañeras de clase con IA, ¿no? Que salió a la prensa. ¿Qué y pasó? tal. ¿Que le hicieron qué? ¿No lo conocéis eso? No, ¿qué pasó? No, pues fue bastante sonado. En un instituto de Extremadura, unos chavales de 15 16 años desnudaron a sus compañeras con inteligencia artificial. Con IA. Y pasaron la foto y todo el mundo Y se pensó pensaba que era real. Claro, y los padres que conocían a la chica decían, es que este no es el cuerpo de mi hija. Ya, pero es que solo lo saben los padres. Y no se iba a la niña a desnudar para que no, es que no es mi cuerpo. Sí, tampoco era mentira. El real y el virtual, ¿no? ¿Cómo lo desmiente? Sí, claro. Y duro, fue bastante sonado porque, bueno, a ver, yo estoy en este mundo, yo tengo que conocer esas cosas también. Es un bot en Telegram que te metes y a cambio de, pues, no sé, unos céntimos puedes retocar la foto que quieras. O sea, os hago una foto ahora mismo con unos céntimos. Ponme fuerte, tío. Ponme fuerte y bien dotado. Y claro, es
¿eso por qué es? Pues porque hay modelos open source que están al alcance cualquiera, que te puedes desplegar tú en un portátil o en Rusia, vete a saber dónde, escapas completamente del control de la ley. Y ya está. Pues a ver, yo no lo sé de quién es la responsabilidad, pero María, acabo de enterarme de tu edad hace un ratito, ¿no? ¿Sorprendido? Eres más sorprendido para bien. Bien. Pero claro, lo cierto es que si... O sea, yo no puedo poner a un becario a hacer el trabajo de un senior. No va a poder. O sea, no puedes. O sea, no puedes poner a un becario a diseñar la estrategia de ventas de una empresa. No puede. No tiene capacidad. Entonces, Más que no sé capacidad, quién es la no tiene culpa. experiencia. No tiene experiencia, claro. Entonces, no sé de quién es la culpa, pero Pero para tener experiencia tienes que Trabajar. hacer Efectivamente. O sea, aquí un poco el dilema que me encuentro es con la gente Sí, que ha sí. acabado ahora hace poco la carrera y está empezando a meterse. Es como, vale, es que para entrar me piden experiencia, pero no puedo coger experiencia si no me cogen, ¿no? Claro. Y ahí es como, vale, tío, entonces Y eso va a ir mi rápido. opinión aquí es, ¿qué puedes hacer tú para superar ese gap? Es decir, tienes que acelerar en esto y la información la tienes a tu alcance. O sea, ponte a hablar con ChatGPT y aprende algo de aquello que te va a sustituir o aquello por lo que no te contratan. Es decir, Claro. no Eso, tienes... sí, tienes razón. Lo que pasa es que para mí es como poner a un becario a tutorizar a un becario. Porque al final una IA es un becario. Quizás también hay cierto punto en el que tú como empresario tienes la visión de, vale, esta persona en X punto se va a retirar, entonces tengo que anticiparme y contratar becario, junior o lo que sea, y aunque no me genere un retorno positivo en X plazo, en cierto punto va a generarme esto. ¿Crees que es quizás más por ahí el punto? Tú como empresario decidir. Recuerda que he comentado antes que en Europa vivimos inmersos en el cortoplacismo debido al sistema político que tenemos. Sí. O sea que descartado. Sí, eso es lo que iba a decir, claro, que es muy largoplacista. Claro, y no vivimos ahí. No en Europa, ¿eh? Yo cuando hacías esa pregunta lo relacionaba un poco parecido, o sea, mi respuesta hubiera sido muy parecida a la tuya y creo que es un problema. También se está hablando mucho de que en el futuro del trabajo y de los empleados todo se va a descentralizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las empresas va a haber cada vez menos empleados y va a haber más freelance que contratan las empresas para servicios concretos. No es, o sea, yo no tengo ya mi equipo de ventas, sino que yo contrato a mis freelance expertos en ventas que trabajan haciendo ciertas cosas y demás. O sea, como que se está hablando mucho de esa parte de personas que, o sea, cada vez va a haber cuando tú tienes un expertise muy concreto, en vez de trabajar para una empresa desarrollando ese expertise solo para una empresa, lo vas a poder hacer para más, pero al mismo tiempo, claro, pero seguimos teniendo la parte de la piecita del puzzle de cómo consigues ese expertise. Y además eso no lo había pensado, pero eso no incrementa el cortoplacismo, porque claro, o sea, una cosa que igual un SDR pues creo que puede ir cambiando de empresa con cierta agilidad, porque total, paso de tener un speech a tener otro, ¿no? Pues bueno. Con la demanda que hay ahora, además, sí. Sí. Pero si estamos hablando de trabajos que requieren un desarrollo de meses o incluso de años, al final no, o sea, necesitas tener cierta estabilidad en el personal. Bueno, es un tema, la verdad. No sé qué va a pasar. Se vienen cositas. Bueno, el caso también es que... No tenemos respuesta a todo y la mitad de las respuestas que tenemos son falsas. O sea, que... Sí. Inventado, ¿no? Y si supiéramos la respuesta, probablemente al ser emprendedores también, porque eso es algo que tenemos los 4 que estamos aquí, pues probablemente haríamos algo al respecto. Y creo que estamos haciendo algo al respecto, cada uno con nuestras empresas. O sea que en ese sentido, muy interesante. Hostia, pues venga, voy a ver los siguientes puntos porque con esto damos por concluida la introducción. ¿Vale? Continuando un poco con... Después de la pausa comercial. Giro de 360 grados. Esto se puede quedar, no lo cortes, editor. Hemos hablado de la IA de ventas, vamos a hablar de las ventas de IA. Claro, tú vendes IA, nosotros vendemos IA también, no tiene nada que ver lo que vendemos los unos y los otros. ¿Cómo definirías, vamos a hablar desde el principio, cómo generáis demanda en Stealing? O sea, ¿qué vendéis en Stealing y
¿cómo conseguís interesados? Hablaste antes, por ejemplo, de licitaciones, pero ¿de qué otras formas consigues potenciales clientes? Pues a ver, spot publicitario, uno de los motivos por los cuales estamos con vosotros es porque no tenemos una forma fehaciente o predecible, ¿no? De generar. Este es el momento en el que os echamos mierda, os decimos, tenéis que mejorar en esto, tal. Sí. No. Dicho eso, a ver, nosotros hemos conseguido clientes, o sea, el problema es ese, ¿no? Que no tenemos un canal predecible y fiable. Y además es que históricamente, pues igual nos tirábamos picando piedra durante, no sé, un año en un determinado canal con 0 retorno y de repente nos salía un cliente que nos factura 1 millón de euros. Pues vete a sacar estadísticas significativas de eso, ¿no? Imposible. Pero también es verdad que claro, o sea, nosotros llevamos 11 años como empresa. La forma en la que generábamos o intentábamos generar interés hace 5 años y ahora no tiene nada que ver. Ahora es que estoy aquí con vosotros. ¿Cómo lo hacéis hace 5 años? Pues mira, hubo un momento en el cual nos funcionó bastante bien Upwork, que es una plataforma, un marketplace online Como de freelance, ¿no? de freelancing, Sí. sí, porque también puedes tener cuenta de empresa. Ajá. Eso nos funcionó bastante bien y crecimos mucho desarrollando producto de IA para startups americanas, que es quien tiene pasta, ¿no? Así crecimos mucho. Pero llegó un momento que nos quisimos reenfocar al mercado español y eso nos ha costado muchísimo y nos sigue costando mucho. ¿Por qué enfocarse por qué salirse del americano que paga mejor, paga bien y demás? O sea, ¿por qué tomasteis esa decisión de volver al español? Oye, Pues por muchos motivos. Al final, en la vida las decisiones complejas las tomas porque te apetece. ¿Verdad? Pero se juntan muchos motivos racionales, ¿no? Y al final lo haces porque te apetece, porque crees que puede. Uno de ellos es que Upwork dejó de funcionar y yo sospecho que también tiene que ver que dejé de trabajarlo yo y empezó a trabajarlo otra persona. También hay algo ahí. A veces, ¿no? Luego además también habíamos visto cierta dependencia de startups americanas que al final pues eventualmente van a querer tener equipo propio. Incluso tuvimos un problema con una que contrató parte de nuestro equipo. Hubo una startup americana que contrató, o sea, robó empleados, por así decirlo. Sí, Casi. bueno, contrató. Contrató, sí. Sí. No estamos, perdón, me ha salido. Mi tatarabuelo era esclavista y me salió por ahí, tío. A veces, La palabra que tenemos todo en mente, pero la sangre, tío. pero al final es verdad que son personas libres que incluso igual nos está escuchando. Sí, sí, ¿no? sí. Y luego además también se juntó con que yo tenía claro que crecer solo en Estados Unidos sin tener presencia en España nos estamos perdiendo muchas cosas. O sea, estábamos en una oficina en Alboraya, no nos iba mal, pero aquí no nos conocían ni el tato. O sea, llegamos a facturar bastante más que muchas de las startups que estaban ganando premios y no se conocían ni el tato, ¿no? Y para mí eso había un síntoma ahí. O sea, queríais que os conocieran. No, quería cuidar un poquito más el tejido local, porque además uno de los motivos por los cuales uno de los motivos que me empujó a mí a empezar Sailing, de nuevo, o sea, motivos racionales hay muchos, al final lo haces porque te apetece. Pero uno de esos motivos racionales... Pues para eso emprendes, tío, para claro, lo que tú quieres. Joder, una de cosas que puedo hacer, ¿no? Por eso. Y más satisfactorio. Bueno, da igual. Uno de los motivos era que en el año 2014, con la famosa crisis de deuda, el 90% de mis compañeros de doctorado estaban yendo fuera de España. Y para mí eso era un drama personal. Entonces digo, jolín, yo llevo casi 10 años trabajando, tengo pues 2 años de paro, no tengo ataduras, no tengo familia, no tengo hijos, puedo permitirme riesgo económico, tengo formación, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? ¿No? Y por eso decidí, era uno de los motivos, hubo más. O sea, para poder ayudar a tus compañeros de... No, para ayudar a cambiar el tejido empresarial local, para que mis compañeros no se tuvieran que ir. Y pudieran trabajar contigo, Pudieran trabajar conmigo proyectos o en aquí. un tejido local tejido empresarial local que pudiera tener cabida de esta gente, ¿no? Muy noble y muy complejo esa motivación también. Sí, y es muy difícil de conseguir también. Difícil de conseguir también. Pero bueno, creo que he aportado mi granito de arena, ¿no? Tenemos amigos en la empresa y gente como yo que está en la empresa. Ahora, a día de hoy, se los rifan y les hacen ofertas del doble de lo que puedo pagar yo, pero es así. Entonces, claro, desde esa filosofía, desarrollar producto para empresa americana era
exportar el valor añadido que estábamos generando en España. Entonces digo, prefiero que si ese valor añadido se quede en España. Aunque a costa de facturar menos, a costa de... Al final, pues muchos motivos y al final dices, vamos a hacer foco en España. También es más fácil hacer foco en España que en Estados Unidos. 11 años después, si pudieras pulsar un botón ahora mismo y volver un poco a las andadas y vender en Estados Unidos. Hay una entrevista con Jensen Huang, el CEO de Nvidia, que pues, es la empresa de mayor capitalización ¿Te del has mundo. conocido, no? Sí, le estaba tomando una cerveza. Becario. Viene un día que se pase aquí también. Sí. Le digo que se venga al podcast. Antes de venir a nuestro podcast estaba en el de Nvidia, de hecho. Ojalá. Bueno, Bueno, ya quisieran ellos. sí. Pues Jensen Huang le hacen una entrevista hace unos meses y le preguntan, o sea, Jensen Huang, el tío de más éxito del mundo a día de hoy, ¿no? O sea, 100%. Total. no puedes aspirar a más. Y le preguntan, ¿qué harías diferente si volvieras a empezar Nvidia? Y contesta, no lo haría. Dice, porque todo el sufrimiento y todo lo complejo que ha sido llegar hasta aquí, no lo haría. ¿Y le preguntaron después qué haría? Eso ya no lo sé. Joder. Sería interesante. Pero quiero decir que al final tomas tus decisiones y además, o sea, yo soy muy de la filosofía de que tomas tus decisiones con la información que tienes. Intenta hacerlo lo mejor que puedes. Entonces, si volviera atrás a ese momento, pues con la información que tenía volvería a tomar una decisión. A día de hoy, sigo prefiriendo trabajar en el mercado local. Al final, o sea, vivimos una crisis del talento. O sea, los 4 podríamos estar trabajando en otro sitio. Total. No, pues al menos hacerlo en algo que por las noches te sientas tranquilo. Sientas que estás haciendo algo que aportas más allá del dinero, ¿no? Que es importante, pero... ¿Y esos primeros pasitos que diste para pasar de Estados Unidos a empezar aquí en el mercado local? Absurdos. O sea, Probar absurdos. de todo y a ver qué me funcionaba. Sí, a día de hoy, además, o sea, me doy cuenta de muchos errores que he cometido a la hora de intentar poner orden en el departamento de ventas y en el de marketing. Muchos errores. Por ejemplo, enumérame los 3 errores más. Top 3 peores errores. Top 3, pero clickbait. Top Pues 3 a ver, peores errores. Yo no sé vosotros, claro, vosotros vivís en Salesloft, ¿no? En vuestra empresa y tenéis una perspectiva muy clara de cómo se hacen las ventas, lo hacéis... Sí, pero fallamos en otras cosas que te cagas, ¿eh? O sea, que aquí no hay nadie perfecto. Seguro. Pero claro, que yo soy doctor en IA. O sea, claro, yo me pongo a intentar montar un departamento de ventas, yo me equivoco en todo. O sea, me equivoco a la hora de elegir a las personas, me equivoco a la hora de decirle a esas personas cómo tienen que trabajar, me equivoco a la hora de establecer objetivos, no los establezco. Yo suelo decir que en el mundo de la empresa, o sea, la mentalidad más diferente es la del desarrollador, programador y la del vendedor. O sea, es el Polos norte y el opuestos, sur ¿no? y el otro polo. En todo. Entonces, claro, yo soy desarrollador y hay muchas cosas que a día de hoy todavía estoy, por eso digo que con vosotros he aprendido un montón. Yo tengo una opinión muy parecida a la tuya en eso y es una de las razones, bueno, no, como sabes, yo tengo el Scaling también, que también es una empresa de software y también vendemos un software y esto es algo que siempre he dicho con mi socio Luis. Y uno de los atributos que le doy siempre es muy parecido a algo que acabas de decir, me ha recordado a eso, y es que creo que es muy difícil encontrar una persona técnica que se entienda con una de ventas y una de ventas que se entienda con una técnica. Y uno de los valores añadidos que yo le veo a mi socio Luis en Scaling es que él entiende muy bien la parte de negocio y de verdad que la entiende, porque es que joder, yo trabajo en startups y en empresas y conozco a muchos ingenieros y he conocido a muchos ingenieros, desarrolladores y demás. Y hostia, vuestra forma de ver las cosas, de pensar, de actuar es bastante diferente, es otro rollo. Y claro, tú cuando emprendes y quieres montar algo, tienes que estar alineado con tu socio también. Y sobre todo, creo que ambos tienen que entender la perspectiva del otro. O sea, yo tengo que tener una perspectiva de producto y entender muy bien tampoco, porque yo no soy técnico y no voy a ir de que soy técnico, pero tengo que entender un poco qué es lo que hace, cómo lo hacen, a dónde va la cosa. Pero él también tiene que entender la parte del negocio, de por qué, a quién estamos vendiendo, por qué le estamos vendiendo. Yo he estado en empresas, tío,
que no aquí sí que no me mojo y no cito nombres, pero me podéis ver en LinkedIn, que yo he estado con equipos de desarrollo que la empresa yo era el único de ventas y todos los demás desarrolladores. Y yo hablaba con clientes, los clientes decían, tu producto me mola, solo me falta esto, esto y esto para que sea perfecto. Y eso me lo decían todos los clientes, o sea, no era que me lo dijera uno y... No, todos los clientes me decían eso. Los desarrolladores, tú llevabas al día siguiente y decían, hemos desarrollado una nueva función. Y yo, ¿será esa que dicen los clientes? No, hemos desarrollado otra que nos mola muchísimo. Porque creemos que o sea, desarrollaban lo que les gustaba, no lo que servía. O sea, no lo... Y eso se permitía desde arriba, obviamente. Pero no sé, o sea, y yo entiendo ya de conoceros desde hace unos años, también yo entiendo que, joder, a vosotros... estos bichos. No, pero de conoceros, ya he estado infiltrado en la tribu, en vuestra tribu. En vuestra manada. Sí, eso es. O sea, O jauría. Me disfrazaba y tal. Y yo lo entiendo también, porque a vosotros lo que os mola de vuestro trabajo es vuestro trabajo. O sea, os mola desarrollar las cosas que os molan desarrollar. O sea, entonces, claro, joder, pero es que resolver bugs es que vaya puto coñazo. Yo prefiero estar pensando en cómo resolver esta otra cosa o cómo crear esta otra cosa que es mucho más chula porque me motiva. Y yo eso también lo entiendo, pero joder, ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea, también... Es un problema de comunicación. O sea, es un problema de comunicación porque, como bien sabes, ¿no? En Xilinx, pues somos una empresa pues de desarrollo de soluciones, tal. Tenemos un producto que se llama Yoti. Y Yoti es como una microempresa dentro de Xilinx. Y claro, tiene su equipo técnico y su equipo de desarrollo de negocio. Y yo, claro, en este caso lo veo desde fuera, ¿no? Porque sí, porque estoy un poco en otro sitio y veo que es un problema de comunicación. O sea, que el lenguaje no es el mismo. El lenguaje no es el mismo porque la forma de pensar no es la misma. O sea, tú me dijiste una vez, ¿no? Un SDR tiene que hacer 70 llamadas al día. Ostras, 70 veces pulsar el botón de reset. O sea, a mí me dices que hagas 70 veces así y te digo, déjame en paz. Lo automatizo, ¿no? ¿No? Y yo creo que ese es... Le dije más llamadas. ¿No? Solo que es por si te escuchan. Sí, por si acaso. No, pero sí que te dije 70-80 en verdad. Sí. Y 25 conectadas. ¿no? Sí. Entonces, claro, un desarrollador es una persona que se pone a trabajar en un problema y se puede tirar toda la semana trabajando en un problema. Un SDR hace 70 veces reset en un día, o 80, o las que quieras. Y también es cierto que tú lo estás valorando desde el punto... Porque, a ver, hacer 70 resets es lo mismo, pero no tienes 70 conversaciones iguales. Que esa es otra forma de verlo también. Con lo cual el reset es completo. Claro. Total. La vuelves a empezar cada vez. Claro. A mí una de las cosas que me gusta precisamente de mi trabajo y de dedicarme a las ventas es que cada empresa con la que hablo es muy diferente, ya no solo en lo que hacen, sino también en los problemas que tienen. O sea, aunque seas una empresa que vende cacahuetes y seas otra empresa que vende cacahuetes, las razones, o sea, los problemas que tú tienes y los problemas que tú tienes son totalmente diferentes y las razones por las que tú me usas y tú me usas son diferentes. Y probablemente lo que te estoy vendiendo es lo mismo. O sea, igual te vendo hasta el mismo... Imagínate que te vendo un software, igual te vendo el mismo software. O sea, y eso es lo que me acojona de ventas, que aún hablas con diferentes empresas, diferentes circunstancias y tienes que machear esas circunstancias y esa empresa con lo que tú tienes, obviamente aportando valor. Si no aportas valor, pues la gente tampoco es tonta y eso. Y yo creo que eso no es lo... O sea, sí, entiendo que digas que es lo que me mola de ventas. Para mí eso es lo que mola de la consultoría. Porque al final a mí me pasa lo mismo. Y creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión tú y yo, ¿no? Que, o sea, yo lo que me mola a veces es eso. O sea, que de repente estoy hablando con un tío que se dedica a innovación en vertederos, te cuenta cómo funciona un vertedero. Eso, sí. Y de repente el vertedero es apasionante. Este creo que fue el trigger que hizo que yo te dijera, tío, te quiero invitar a hablar de esto. Lo del vertedero. Sí. Eso es. Y de repente es apasionante, ¿no? Y eso es algo que en otros sitios no lo encuentras. Y por cierto, esa peculiaridad que decías de que dos empresas que fabrican cacahuetes pues tienen un problema diferente, para mí también es lo que hace que la IA en un ámbito B2B sea muy difícil de estandarizar. Pues esa es muy buena
forma de terminar porque se nos está dando la hora. Acabamos con IA. No, pero acabamos con IA. Y yo también tengo una opinión muy parecida a la tuya. Y yo por terminar, luego si queréis vosotros cerrar también, pero yo creo que la IA, como decía, es una persona va a trabajar con 2, 3 agentes de IA, pero no va a ser sustituida. Sí es cierto que se van a sustituir esos roles más juniors, como dices tú, esas tareas más repetitivas, pero bueno, a donde voy con esto es, yo creo que la IA no va a sustituir completamente a una persona en ventas, porque cuando tú le vendes algo a alguien, también estás vendiendo tu confianza. O sea, yo no me voy a gastar 20.000 euros en ti si tú eres no me una generas IA. confianza, Porque, claro. efectivamente, o sea, yo quiero a alguien responsable, yo quiero a alguien a quien preguntarle, no, pero si la IA te va a responder mejor, vale, pues yo le pregunto a María y que María utilice la IA para responderme, pero que me responde María, que es responsable, que le puedo llamar y que puedo... Entonces, creo que en ese tipo de cosas no va a sustituir la IA a una persona. Sí que creo que en tareas repetitivas, bueno, ya lo está haciendo obviamente y cada vez más, pero bueno, sí. Así que bueno. Yo preveo una huida hacia adelante también ahí. O sea, al final, si llevamos el traje de Iron Man que tú dices, que me parece una imagen chulísima, si todos llevamos traje de Iron Man, de repente todos llevamos traje de Iron Man. También. Es como ¿qué pasaría si todos inventaran una pastilla en la que todos somos superhéroes? Todos somos superhéroes, entonces ya no tiene nada de especial ser superhéroe. Claro. Sí, es verdad. Es verdad. No elimina puestos de trabajo, pero de repente se va a esperar que hagas 10 veces más de lo que estás haciendo. Como individuos, como empresas, a nivel social, todo. Bueno, pues lo dejamos aquí, Germán. Que me vuelvo a enrollar. Vuelvo aquí. Una Pausa publicitaria. Se aburrió y tuvo que ir a despertarse, echarse agüita. Al final la turia se notaba. Tengo que ir ahora también. Me estaba aguantando, tío. Vale, oye, pues a mí me ha encantado mucho la tertulia. No sé si os ha gustado. Tenemos aquí un público, una audiencia de muchas personas. Están levantando la mano. Sí, no hay preguntas, audiencia. Pero bueno, nada. Episodio 2 cerrado. Episodio 2 cerrado. Vale, pero no tendríamos que haber dicho que es el 2 porque luego por temas técnicos es el 4 Igual es y el- la hemos cagado. Bueno, Bueno, lo dicho, muchas episodio gracias 2 a nivel de grabación. por venir y seguimos. Gracias a vosotros.